Muy buenas trembolónicos, bienvenidos a otro vídeo de mi Patreon, en este caso de acceso abierto también a mi canal de YouTube. Recordaros que todo este contenido es de carácter informativo y no sustituye las indicaciones de un especialista médico. En este caso vamos a hablar sobre el HCG, utilizadísimo en los postciclos. Veremos sus características generales, veremos su historia, veremos sus efectos secundarios y al final es una síntesis y un resumen de todo lo que vemos en el Patreon. El Patreon está muchísimo más desarrollado, hay muchísimas más cosas, por ejemplo, algunas especificidades del HCG como conservación del HCG, una vez reconstituido cuánto tiempo puede mantenerse en la nevera, cómo hay que refrigerarlo específicamente, cómo hay que conservarlo, cómo hay que reconstituirlo. Todas esas características están desarrolladas en el Patreon y no vamos a explicarlas aquí porque nos llevaría muchas más horas. En este caso es un resumen general de este compuesto, así que vamos con ello. Introducción. Se descubrió en el año 1920 y unos años después se llegó a la conclusión de que esta hormona era producida por las mujeres embarazadas. Era una hormona que producían las mujeres cuando se quedaban embarazadas, el HCG. Ya en el año 1932 se creó el Pregnil, el famoso Pregnil que a día de hoy sigue estando vigente en el mercado, si no me equivoco. Hasta hace unos años en España se comercializaba mucho, ahora lógicamente se comercializa, o el que está colapsando el mercado y se está llevando un poco todo el mercado es el Ovitrele, los formatos recombinantes, pero en el año 1962 se llegaba al mercado el Pregnil de la marca farmacéutica Organon, si no me equivoco, y era un extracto de una pituitaria animal. Recordamos que había medicamentos, también la insulina, la hormona de crecimiento. Antes de que llegara la síntesis en el año 85, pues en esas épocas, en los década de los años 30, 40, pues ciertas hormonas eran extraídas, en este caso pues de la pituitaria de animales. En el caso de la hormona de crecimiento, recordamos en mi vídeo que era extraída de la pituitaria de cadáveres humanos. 1940 se consigue extraer el HCG de la orina de mujeres que estaban embarazadas. Recordamos que es una hormona que producen las mujeres cuando están embarazadas. Los trofoblastos de la placenta producen este HCG. Entonces se consiguió purificar esta orina de mujeres embarazadas y extraer el HCG. A partir de ahí, desde esta extracción purificada hasta nuestros días, se sigue produciendo de la misma manera. La manufactura cambió y todas las empresas pues empezaron a producir HCG extraído de la orina de mujeres que estaban embarazadas. Os resultará raro, diréis, coño, orina de mujeres embarazadas, pero pues sí, de ahí se extrae el HCG. Lógicamente ahora hay versiones recombinantes, por así decirlo, bastante más limpias, hablaremos de ellas. Pero podemos encontrar en el mercado o en otros países, yo creo que en México, en otros países se sigue comercializando HCG extraído de la orina de mujeres embarazadas. Años 50 y años 60, se le dio muchos usos al HCG en esta época, en esta década, desde utilizaciones en la mujer a utilizaciones en el hombre. Por ejemplo, en mujer para temas de infertilidad, también en el hombre para temas de impotencia. Tenía unos usos muy amplios y dentro de estos usos destacamos específicamente entre los años 1954-1957 como coadyuvante para las dietas de pérdida de peso. De hecho, destacamos la dieta Simmons en honor al médico que lo puso de moda. Se utilizaban dietas muy bajas en calorías, hablamos de muy bajas en calorías, 500 calorías al día si no me equivoco, dietas muy hipocalóricas, y se hablaba de que el HCG ayudaba a inhibir el apetito, favorecía esta pérdida de grasa. Entonces en esta época era un compuesto muy prescrito, incluso a nivel médico, para las dietas de adelgazamiento. Se prescribía una dieta específica y se añadía el HCG, muy utilizado en esta época para este fin. Estudios posteriores llegaron a la conclusión de que lógicamente lo que te hacía perder peso era la dieta, no el HCG. Entonces un poco era un mito en ese aspecto y de hecho se desaconseja la utilización de HCG para estos fines.
aunque a día de hoy se puede ver aún, o hasta hace unos años se puede ver aún gente, y se vuelven a poner de moda tendencias que venían desde los años, fijaros, 1950, tendencias que venían desde hace muchísimos años, que parece que se habían quedado desbancadas. Estudios habían demostrado que no valía para nada a nivel de pérdida de peso, no va a favorecer esa pérdida de peso. Y se ponen otra de moda. Entonces es un poco como el animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Entonces, hasta hace unos años, pues el HCG, las utilizaciones médicas que tenía quedaban relegadas a otras utilizaciones, como por ejemplo la dieta HCG o incluso la utilización en el culturismo como hormona exógena. Entonces estas utilizaciones opacaban un poco las utilizaciones realmente terapéuticas que tiene el HCG. En la actualidad, pues las orientaciones que tiene el HCG, por ejemplo, en hombres, que es un poco a lo que orientamos el Patreon, pues por ejemplo tendría una orientación específica de la FDA para un hipogonadismo hipogonadotrópico, para hombres con criptorquidia, tendría estas orientaciones específicas, y también para temas de fertilidad, muy utilizado el HCG para el aumento de la fertilidad, en el que sobre todo tiene sus utilizaciones en mujeres, específica en mujeres, pero en hombres se utiliza mucho en protocolos de fertilidad en hombres. Tendría esas orientaciones terapéuticas. Lógicamente hablaremos de las orientaciones off-label aplicadas al culturismo. Características, pues bueno, dentro de las características, en este caso no estamos hablando de un esteroide, estamos hablando de una glicoproteína, tiene una estructura proteica compuesta por aminoácidos y tiene dos subunidades, una subunidad alfa y una subunidad beta. La subunidad alfa es igual a la LH, comparte, análoga a la LH, y la subunidad beta es igual a la de la LH, pero con una cola de 24 aminoácidos altamente glicosilados. Es la única diferencia que hay. Por lo tanto, podemos hablar que es un análogo de la LH que actuaría en nuestro cuerpo como la propia LH producida por la adenohipófisis y que estimula a nuestros testículos, a nuestras células de Leydig, para que nosotros produzcamos testosterona. Entonces, el fin de esta hormona, de este HCG, es actuar como un análogo de la LH, que además parece ser más potente a nivel de receptor que la LH y tiene una vida media más larga que la de la LH. En la LH endógena tiene una vida media muy corta, pero el HCG tiene una vida media de unas 30 horas aproximadamente. Por lo tanto, sería ideal su aplicación varias veces a lo largo de la semana, para actuar estimulando los testículos, estimulando las células de Leydig para producir testosterona y para aumentar la testosterona intratesticular, muy importante de cara al aumento o mantenimiento de la fertilidad. Entonces esta es la característica, una de las características, y se presentan numerosas variantes del HCG, porque cuando hablamos de HCG realmente no es tan fácil como mucha gente lo pinta. Encontramos bastantes variantes del HCG. Por un lado, hay una fracción HCG intacta, que sería el HCG que produce las mujeres embarazadas, pero dentro podemos encontrar también subfracciones como la HCG níquel, que sería mellada, por así decirlo, o una fracción extendida que no tendría actividad biológica, una fracción hiperglicosilada, una fracción beta, subunidad beta libre, y un HCG, un core fragment HCG beta, fragmento central HCG beta. Son diversas variantes que nos podemos encontrar del HCG, por ejemplo, cuando se extrae el HCG de la mujer embarazada, pues en esa extracción pues, depende de la marca en el mercado, nos podemos encontrar dentro de cada marca diferentes subfracciones o porcentajes diferentes de esas subfracciones. La más limpia, el Ovitrelle. El Ovitrelle es un HCG recombinante, no se extrae de la orina de la mujer embarazada, y al ser recombinante no presenta presenta una cantidad muy baja de todas estas variantes. Sería prácticamente al 100% una cantidad muy alta de un HCG intacta. Entonces presenta esa potencialidad el HCG recombinante, el Ovitrelle. Para mí, mi favorito. Todo esto lo comento de forma mucho más detallada porque hay muchos vídeos. De hecho, HCG es el compuesto que más he explicado en Patreon. De hecho, creo que hay 5 vídeos de HCG. Entonces, esto es un resumen general para que os acordéis, os sirva de esquema, pero está todo mucho más desarrollado en el Patreon. Usos. He comentado los usos a nivel terapéutico, aumento de la fertilidad, criptorquidia, hipogonadismo, etc.
En nuestro deporte, en el culturismo, fitness, los usos se suele utilizar en los postciclos, durante el ciclo, intraciclo, se pueden realizar TRTs con HCG, se puede realizar una terapia adjunta, TRT, terapia de reemplazo con HCG, y aumento de la fertilidad. Bueno, el aumento de la fertilidad, lógicamente, es algo terapéutico. El aumento de la fertilidad, desarrollaré un bloque completo hablando sobre fertilidad, protocolos de fertilidad que hay para gente que ha utilizado esteroides anabólicos. Lógicamente, ceñimos todo o intentamos ceñirlo a nuestro ámbito de utilización, nuestro ámbito de trabajo. Por lo tanto, subiré la utilización de HCG en protocolos de fertilidad de gente que ha abusado de esteroides anabólicos y quieren aumentar la fertilidad o dejar embarazadas a sus parejas. Entonces, se le ha dado todos estos usos. Habrá gente que me comente qué piensas del HCG intraciclo. Lógicamente hay que desarrollarlo durante bastante tiempo. Tenéis los vídeos en el Patreon hablando sobre qué opino del HCG intraciclo, algunos estudios que podemos extraer cosas interesantes. Entonces podemos darle todos esos usos realmente. Se utilizan los postciclos, se pueden realizar puentes entre ciclo y ciclo con HCG, que es lo que he hecho yo en la temporada actual. Os comentaré mi experiencia. Efectos secundarios, pues dentro de los efectos secundarios de la utilización del HCG podemos destacar una desensibilización de las células de Leydig. Se hablaba de que utilizar HCG, dosis altas o protocolos el uso muy concomitante de HCG sin dividirlo a lo largo de la semana, es decir, prácticamente todos los días de la utilización de HCG, se hablaba de que se producía una desensibilización a las células de Leydig, que significa que el receptor para la LH en nuestros testículos se desensibilizaría de alguna forma, perdería esa capacidad de respuesta a la LH y por lo tanto no produciríamos testosterona o no se elevaría la testosterona. Esto se vio en animales, en ratas específicamente, no tanto en humanos. En humanos se han hecho estudios, se pensaba que esta desensibilización podía venir incluso de los niveles altos de estrógenos que producía el propio HCG, que sí que eleva los estrógenos, el estradiol. Y se vio en estudios, incluso utilizando dosis bajas de testosterona, como con dosis incluso bastante altas de HCG, no se producía una desensibilización, aunque los niveles de estrógenos fueran altos, es decir, parece que no se producía esa desensibilización. Así que es verdad que en la práctica clínica se pasó de utilizar dosis muy altas de HCG, estamos hablando de 10.000 unidades, incluso varias veces a la semana, a ir poco a poco reduciendo esas cantidades tan altas de HCG porque se vio que no había una mayor respuesta a nivel de producción de testosterona y al final más no es mejor. Lo ideal es individualizar la dosis en función de cada sujeto, puesto que cada sujeto responde de forma diferente a una misma dosis. Se habla de cáncer. ¿De quién está el tema de cáncer? Pues de Lawrence Cole. Lawrence Cole, lo podéis buscar, es la persona que más sabe del mundo de HCG, es una persona que vive para estudiar HCG. Él en algún artículo comenta que bueno, se ha visto en los últimos años que ciertos cánceres producen variantes específicas de HCG, por ejemplo la variante hiperglicosilada o la fracción, la subunidad libre beta de HCG, es decir, estas subfracciones, por eso las marco aquí, parece que se generan en ciertos cánceres o ciertos tumores producen estas subunidades. Por lo tanto, Lawrence Cole dice que el consumo de la utilización de una HCG, sobre todo el extraído de la orina de mujeres embarazadas, dependiendo de la marca, él incluso tiene un gráfico exponiendo las diferentes marcas, pues nos podemos encontrar un porcentaje variable de estas subunidades específicas. Entonces, él estipula que quizá habría que valorar la utilización de HCG a largo plazo, sobre todo esta HCG, como digo, que tiene esas mayores impurezas o esas mayores variantes. Habría que ver a la larga cómo puede afectar a ciertos sujetos, quizá la susceptibilidad de esos sujetos. Habría que verlo. Como digo, Lawrence Cole es la persona que más sabe de HCG del mundo y bueno, él expone eso en un artículo suyo. Podéis buscar, tiene libros hablando específicamente de HCG, es la persona que más sabe de esta hormona. Otros efectos secundarios, pues bueno, parece que es una hormona que a mí me llama la atención porque, por ejemplo, no eleva el hematocrito, como la testosterona, que suele elevar el hematocrito incluso en dosis terapéuticas, no genera una alteración del perfil lipídico, incluso podría mejorarse el perfil lipídico.
incluso a nivel prostático, la hipertrofia prostática parece que no afecta, entonces parece bastante bien tolerada. Como digo, sobre todo a mí me gusta el HCG recombinante, el Ovitrele, en bolis precargados, cada clic son 250 unidades. Me parece muy interesante ese formato de HCG, lo desarrollo más en Patreon. Y entonces parece un compuesto que de cara a un postciclo puede ser muy interesante desde mi punto de vista. Sobre todo hacer una terapia de puente entre ciclo y ciclo, como he hecho yo con HCG, me ha ido muy bien y me parece muy interesante este compuesto para utilizarlo en esa fase, para reducir hematocrito, para mejorar el perfil lipídico. Me parece muy interesante. Dosis, es muy variable la dosis. Hay una respuesta individual específica para HCG y cada persona responde de una forma concreta. Lógicamente no es lo mismo una persona que tenga, depende del hipogonadismo que tenga la persona, no es lo mismo un hipogonadismo primario que uno secundario. Lógicamente si tienes una destrucción o llevas mucho tiempo de utilización de andrógenos, si tienes una destrucción de las propias células de Leydig, una apoptosis de las células de Leydig, pues lógicamente el HCG no tiene lo que estimular. Pero por lo tanto hay que valorar la dosis específica y la respuesta que tenga cada sujeto. Yo en analítica he analizado dosis de 500 unidades y de 1000 unidades, lo comentaré en mi experiencia. Entonces la dosis es muy variable, hay que valorar con cada dosis cómo responde cada sujeto. Hay sujetos que parece que con dosis de 250-500 unidades internacionales se consigue mantener la testosterona intratesticular. Es muy interesante ese aumento de la testosterona intratesticular, no solo para mejorar la fertilidad, hay gente que quiere mejorar la fertilidad, sino también para un buen estado de bienestar, puesto que se va a facilitar que haya una producción de ciertas hormonas, ciertos metabolitos hormonales. Estamos hablando de la pregnenolona, estamos hablando de la 17-hidroxipregnenolona. Estamos hablando incluso de la progesterona. Entonces hay unas rutas biosintéticas de andrógenos a nivel testicular que todos derivan del colesterol y de la pregnenolona, que lógicamente actúan incluso como neuroesteroides, nos pueden hacer sentir bien, pueden mejorar mucho el bienestar, incluso las erecciones, pueden mejorar la función sexual, y por lo tanto hay gente que en terapia de reemplazo o incluso en el postciclo, pues cuando lleva bastante tiempo utilizando andrógenos, introduce el HCG y aumenta el bienestar general. También la utilización de suplementos como la DHA, la pregnenolona, pueden ayudar mucho. Pero en la utilización de HCG hay gente que aumenta mucho el estado de bienestar, parece un poco derivado de esto, de este aumento de estas rutas biosintéticas de esteroides a nivel testicular. Entonces es muy interesante desde mi punto de vista. Como digo, depende de la dosis, cada sujeto va a responder de una forma u otra. Lo mismo hablo de elevación de testosterona. Hay gente que con 1000 unidades 3 días a la semana consigue unos niveles adecuados de testosterona. Otras personas quizá necesitan menos, otras quizá necesitan más. Entonces es valorar. También depende si el sujeto solo utiliza HCG para mantener esa testosterona estable o si realiza una terapia adjunta con testosterona. Una terapia con testosterona, lógicamente buscas ese reemplazo con la testosterona y añadirías el HCG para también evitar esa atrofia que se produce a nivel testicular. El HCG va a revertir la atrofia testicular. Entonces es un compuesto que desde mi punto de vista tiene muchos usos y nos puede ser de mucha ayuda en nuestro sector, en el culturismo. Hablando de mi experiencia, subiré al Patreon completa la experiencia. Yo me acabo de hacer una analítica utilizando 1000 unidades internacionales de HCG. Llevo años de utilización de esteroides, todos lo sabéis. Entonces veremos cómo responden mis testículos. He hecho una analítica con 500 unidades. Os comentaré los resultados de esa analítica. También os enseñaré ciertos parámetros de salud como hematocrito. Y ahora han pasado 3 meses con la utilización exclusiva solo de HCG. Os comentaré qué dosis he utilizado y os enseñaré el resultado específico con 1000 unidades previas a esa analítica de HCG para ver cómo responden mis testículos a esas 1000 unidades. Os comentaré qué más suplementos he utilizado para intentar mantener la masa muscular, que se ha mantenido muy bien, el estado físico, el estado mental, el estado cognitivo, la recuperación. Os comentaré un poco cómo he hecho este puente porque me ha ido bien, me ha gustado mucho y se desarrollará en una clase con una pizarra detrás, pero hay que desarrollarlo de forma amplia, es decir, será un vídeo aparte porque nos llevará tiempo desarrollarlo y os comentaré todos los detalles de esta terapia, de esta transición que he hecho, tanto de entrenamiento como he hecho la dieta, pero también la terapia que he hecho con HCG, qué dosis he usado, etc, y qué suplementos coadyuvantes he utilizado.
Bueno chicos, este es el vídeo completo, podéis dejarme comentarios y tenéis el resto del contenido muchísimo más desarrollado a lo largo de creo que 5 vídeos hablando sobre el HCG, este compuesto que para mí me parece muy interesante de cara a como compuesto principal o como complemento para gente que utiliza farmacología. Muchísimas gracias por verme, tremolónicos, nos vemos en próximos vídeos de mi Patreon. Un saludo muy fuerte.